Cuarta clase y vamos a estar hablando acerca de la resolución de conflictos en la familia, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros vivimos conflictos? Yo creo que todos. Vamos a empezar mirando unas definiciones para ir observando de qué se trata este tema. Dice que una definición, tengo dos, hay muchas, pero estas dos nos pueden ayudar un poco. Dice que conflicto es una situación en la cual dos o más personas desean metas que ellos perciben como alcanzables por uno o por el otro, pero no por ambos. Otra definición dice que el conflicto es dos o más personas tratando de imponer su idea respecto a una decisión, ¿cierto? Siempre que nos encontramos con otra persona, hay algo que vamos a tener conflicto, porque tenemos experiencias, vivencias diferentes. Voy a acá darles un ejemplo encontré, me pareció interesante traer este ejemplo que puede ser muy parecido a alguno de nosotros. Cualquier similitud con los nombres es pura casualidad. Dice la historia, Roberto podía ponerse muy impaciente con su esposa y sus hijos, en especial al final de un día difícil. Llegaba a casa del trabajo anhelando alejarse de las presiones de la vida diaria. Estaba atravesando una transición complicada en el trabajo y se encontraba más perturbado de lo normal. Además, las noches sin dormir estaban haciéndole estragos. Una tarde, Roberto llegó tarde a su casa por causa del tráfico, pero se había dispuesto a pasar una velada tranquila y sin distracciones. Sin embargo, cuando entró a su casa, sus hijos estaban discutiendo. Sonaba el teléfono y su esposa estaba evidentemente irritada porque él había llegado tarde. Entonces, todo fue de mal en peor. Roberto empezó a gritarle a sus hijos: ya estoy cansado de este desastre y del ruido cuando vuelvo de trabajar. Lo único que pido es un poco de tranquilidad. Mirando a su esposa, declaró: me voy. Volveré cuando se pase el enojo, cuando tengas la casa bajo control. Hasta entonces, no te hablo. En respuesta, Nina, su esposa, no pronunció palabra, pero en su mente estaba enojada porque su esposo no mostraba comprensión ni amor por ella. Esto hizo que esta noche ella castigara a sus hijos severamente y que se sintiera frustrada porque este tipo de conflicto familiar se estaba volviendo costumbre. ¿Cuántos vivimos de alguna manera en esa dinámica por diferentes circunstancias? La imagen que coloqué es a veces eso, dos personas remando en diferente sentido, en diferente barca, pero vamos a ver cómo es que nos invita el Señor a remar. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿qué es lo que está mal en la relación familiar de Roberto y Nina? Y quiero que se imaginen un poco cómo poder organizarle la vida a Roberto y Nina. Y quiero mostrar esta gráfica como a modo de ejemplo cómo está la vida de ellos. Dice: Roberto responde de forma agresiva y con enojo tanto a su esposa como a sus hijos. Esta es la forma en que enfrenta el conflicto. Nina, la esposa, responde de forma pasiva ante su esposo, pero castiga agresivamente a sus hijos. Y los hijos, los par de hermanos, viven en peleas. Este es el cuadro de la familia. Y uno puede ver un cuadro como este, todos supuestamente en un mismo barco, pero la esposa ocupada en algunas cosas, el esposo en otras, y los hijos por ahí, remando. Y uno ve este barco y dice, pero ¿qué tanto avanza? Es un barco que no avanza, está ahí. Y de hecho está en peligro. Si uno lo mira bien, está en peligro. Y están en peligro pronto más sus hijos. Están como también solos, ¿no? ¿Y qué tanto esos conflictos se parecen a nuestras vidas? Cada uno con un remo, cada uno con una dirección, pero no hay claridad. Y quiero que en esta noche vamos a través de este diálogo, esta charla, a tener un poquito de claridad. ¿Cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos familiares? Va a ser la pregunta que queremos resolver en la noche de hoy. Cuando uno se pregunta esto, llega a tres opciones. Y esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Tres formas de que nosotros resolvemos conflicto. Una es imponiendo el poder. Ya lo vamos a desarrollar. La segunda es mutuo acuerdo. Y la tercera es ayuda de un tercero. Esas son las tres formas en que generalmente los seres humanos resolvemos conflictos. Vamos a mirar cada una a partir del texto bíblico y de algunas sugerencias que nos van a ir a ayudar. La primera, ¿cómo resolvemos conflictos? Imponiendo el poder.
Miremos este ejemplo que nos da la Biblia de imponer el poder, que es muy, muy clásico. Dice, el Señor aceptó a Abel, esto es en Génesis 4, del 4 al 7, dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Miren las preguntas que le hace el Señor. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Mire lo que produce el enojo. Verso 7, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Es una advertencia del Señor en medio de un conflicto de hermanos. Dice el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. Y quiero que se imagine esta imagen que nos pone el texto bíblico. Imagínese que en la puerta de su casa está al acecho ansioso por controlarte el pecado. Imagínese como una bestia peluda y animal feo, feroz, pero usted tiene la posibilidad de abrirle o cerrarle. Y pero mire lo que dice el Señor, pero tú debes, no es que si quieres, no tal vez puedes, no debes. Es un imperativo, dominarlo y ser su amo. ¿A quién? Al pecado. ¿Y cuál es el pecado en este caso? El enojo, ¿cierto? Pero él no lo controla. Y mire que va a ser interesante, porque él no lo controla. ¿Y qué lo lleva a hacer con esto? Nos lleva a mostrar un poco cómo el Señor se acerca a la humanidad, cómo se acerca en misericordia y cómo se acercó a Caín en misericordia. Caín no lo está llamando, pero Dios sí aparece y extiende su misericordia. Y dice, ¿pero qué le pasa a Caín? Porque uno en esta escena, Caín es el mudo. Caín no escucha ni habla, es sordo mudo. Mire lo que nos dice Santiago al respecto de este tema. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan. Y miren lo interesante de esto, ¿no? Traman, planean, piensan y miren lo que llegan a hacer, hasta matar. El tema no está afuera, el tema está adentro. Miren, para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Y esta parte de Santiago ya nos muestra un poco más que el problema no está afuera, el problema no era Abel, sino el problema era en Caín, el problema era en su corazón. El problema de nuestro enojo no está afuera, sino está en el corazón. Ahora, ¿cómo resuelve Caín su enojo? Sigue diciéndonos Génesis. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, o sea, no es sordomudo Caín, sí habla. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Miren lo que lleva el enojo de Caín a tomar y a resolver el conflicto, ¿cómo? Con poder. El problema es mi hermano, pues lo saco. Luego el Señor le preguntó a Caín, y creo que es una pregunta interesante que nos hagamos. ¿Dónde está tu hermano? Y piensa en esta pregunta para Caín, pero también pensémosla para nosotros. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que se nos hace en medio del enojo. En medio de cómo a resolver el conflicto no es dónde estoy yo, sino primero nos pregunta el Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi esposo, mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermano con el que estoy peleando? Con el que tengo un conflicto. Es más claro, el Señor dice, ¿dónde está él? ¿Y qué hace otra vez el sordomudo de Caín? No le contesta. No, pero sí le contestó, ¿cierto que sí? ¿Qué dice la otra pregunta? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y esto es interesante porque el Señor nos lleva a ver que el enojo nos lleva a pensar no tanto en nosotros, que aunque el problema está en nosotros, nos lleva a mostrarnos al hermano. ¿Recuerda cuando el texto dice en qué resume la ley? Se amarás al Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con todo, y a tu prójimo. Y otra vez pone el prójimo como algo importante, pero también dice algo importante de nosotros mismos, porque eso es una relación. Ahora, mire lo que dice el Señor del pecado. Dice, recordar la voz de advertencia que Dios hace en medio del conflicto. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mire la otra versión que me gustó, que está en la versión NB, y dice, como una fiera lista para atraparte. Y esta imagen creo que nos ayuda mucho frente al enojo, frente a cómo estamos resolviendo el conflicto. El problema, todos tenemos emociones, nos alegramos, pero el problema es dejarnos controlar. El pecado no es que me enoje, porque todos nos enojamos, todos nos ponemos, todos tenemos emociones. El problema está en dejarlo
que nos controle. Porque él le dijo a Caín, tú puedes dominarlo. Ahora, tengamos en cuenta algo y es que estamos hablando de una charla para familias cristianas. Nosotros, al ser parte de la iglesia del Señor, del Nuevo Testamento, después de que el Señor muere, resucita, asciende al cielo, envió al Espíritu Santo. Algo que no tenía Caín era el Espíritu Santo. Y nosotros disfrutamos del Espíritu Santo y se nos invita a no a trabajar en nuestras fuerzas, sino a trabajar acompañados, auxiliados por el Espíritu Santo. Entonces, acá hay algo muy importante, es que si nosotros podemos dominarlo no por nuestras fuerzas, sino porque tenemos el, ayuda, el auxilio que es el Espíritu Santo, y parte del fruto que dice es que nos da el dominio propio. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad mayor de no dejarnos dominar. Y creo que esto es también interesante porque uno a veces ve personas que no son cristianas como muy, que se controlan. El ser humano, al ser imagen de Dios, aun cuando ha pecado, sigue teniendo y conservando cualidades de Dios, pero no de forma completa. Y eso hace parte que las personas, aún no cristianas, tengan un control, lo que llaman a veces el autocontrol de las personas. Pero cuando somos cristianos tenemos un poco más, o mucho más, y es el dominio propio, que es muestra del fruto del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que le está diciendo entonces el Señor a Caín. No está enfocándose en Abel, sino está enfocándose en Caín. Es ahí donde se tiene que trabajar, pero Caín trabajó a la fuerza. Y a veces nosotros estamos trabajando todo a partir del poder, queremos controlarlo todo el poder, yo quiero hacerlo a mi manera. Y por eso Jesús da esa advertencia, por ejemplo, en el Sermón del Monte, dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y creo que otra vez nos lleva al foco de Jesús, la problemática no está allá, está en ti. Mírate primero a ti, mírate. No resuelvas esto a la fuerza. A veces queremos que el problema es que la otra persona no ha cambiado. El problema es que mi esposo es así y así. Si mi esposo cambiara, esto sería diferente. Si mi esposa cambiara, si mi hijo cambiara, si mi hermana, y todos miramos hacia afuera. ¿Pero qué nos invita el Señor? A evaluarnos nosotros primero. Mire las palabras tan fuertes que el Señor usa. Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo. Y esa es una expresión fuertísima. Hipócrita. Pero mire lo que sigue diciendo y lo puse en rojo por eso. Después verás lo suficientemente bien. O sea que sí podemos ayudar al otro, pero primero tengo que examinarme, mirarme. Para resolver el conflicto no lo puedo hacer por la fuerza, porque la consecuencia puede ser como la que vivió Caín. Sino lo que me invita el Señor a hacer es mirarme a mí primero. Y por eso los conflictos no los podemos resolver a la fuerza, porque cuando los resolvemos a la fuerza tenemos problemáticas. Tenemos problemáticas porque podemos ser injustos. Cuando usamos las cosas a la fuerza, tenemos dificultades. Entonces, lo que el Señor primero nos invita antes de resolver un conflicto es examinarnos y no resolver el tema a la fuerza. Nosotros en nuestros países latinoamericanos, sin decir que otros no tengan las mismas problemáticas, hablamos por los latinos especialmente porque nos reunimos en este espacio latinos, los índices de violencia intrafamiliar son muy altos. Los deseos de control por cualquier parte se presentan. Las riñas se quieren resolver a puños, las riñas se quieren resolver a hablarse duro, a maltratarse, a herirse, a dañarse, a quererse imponer por el otro. Y ya hemos visto en las clases pasadas que el tema no es de poder, no es de jerarquías. El tema es quien quiere ser mayor es siervo. Quien quiere empezar a dar el primer paso tiene que mirarse su viga antes de sacar el ojo. Sí se puede mirar el otro, pero ¿cuándo? Cuando no hemos mirado la viga. ¿Y quién nos ayuda a mirar inicialmente esto? Es sin duda es el Espíritu Santo. Nos envía el Espíritu Santo a revisarnos, a examinarnos cómo está. Entonces, no resolvamos los conflictos con poder porque nos puede pasar lo que le pasó a Caín, ¿cierto? No sé en otros países, pero en Colombia el día más peligroso es el día que se celebra el Día de la Madre, es uno de los días más conflictivos, el día que hay más riñas y tristemente hay muertes en las familias que celebran el Día de la Madre, porque se recuerdan cosas, suceden cosas y se quieren resolver los conflictos con el poder, a la fuerza. Muy bien, vamos a mirar la segunda forma de resolver conflictos, que es el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo nos lleva
mirar un texto que me pareció interesante cuando estaba preparando esto y fue el siguiente. Las cartas siempre estaban generalmente tenían como un porqué de cada situación que se está dando. Y en esta carta de Corintios, en este capítulo 7, se da algo interesante. Dice, en la carta que recibí de ustedes, le está respondiendo Pablo lo que le habían preguntado. Me preguntaban si estaba bien que la gente no se case. Y puede ser una pregunta para nuestros días. Claro que está bien, dice Pablo, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo. Mire lo interesante otra vez. No soy yo, sino que son el uno para el otro, un nosotros, ¿no? Verso 5. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Mire lo que dice, lo puse subrayado en negrilla. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos. Pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Dejémoslo hasta ahí. Otra vez, la segunda forma de resolver conflictos es llegar a mutuos acuerdos. Pero para mutuos acuerdos, ¿qué necesitamos? Y vamos a mirar qué necesitamos porque eso suena bonito, ¿cierto, Pablo? Esto suena bonito, no, hicimos un mutuo acuerdo, pero a veces no sabemos cómo llegar a mutuo acuerdo. Piensen en el tema que es complejo a veces en las familias, el tema de dinero. A nosotros como esposos, nosotros llevamos ya 14 años casados, vamos a cumplir 15, y en una ocasión tuvimos un conflicto especialmente por tema de dinero. Mi esposa hizo una inversión en algo que era bueno, pero nunca me consultó. Y eso nos generó un conflicto que no sabemos cómo manejarlo. Y de ahí, a partir de ese conflicto, aprendimos a trabajar el dinero, todas las decisiones de dinero las trabajamos eh, en acuerdos. Tenemos ya un presupuesto, trabajamos sobre un presupuesto y sabemos en qué estamos invirtiendo. Pero eso tomó tiempo y tiene que haber trabajo de corazón, porque a veces somos muy individualistas. Esto es mío, esto es tuyo, esto es mío. No. El Señor nos envía ¿qué? Cuando somos un matrimonio, somos dos. Pero cuando llegan hijos, también son parte de la familia. También tenemos que involucrarlos en ciertas decisiones, no en todas, obviamente. Pero sí hay que irlos de acuerdo a su edad y sus capacidades, irlos involucrando. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esos mutuos acuerdos? Y sin duda la comunicación es un eje muy importante. ¿Recuerdan a Caín? El sordomudo no hablaba, ¿no? Entonces lo que necesita es comunicación. Y hay algo que hoy se le llama escucha empática, ¿cierto? Y la escucha empática lo que busca es que se pueda entender qué es lo que quiere decir la otra persona, ¿cierto? Necesito desconectarme el celular, desconectarme de todo y prestar atención. Puse en paréntesis esta frase que encontré que me pareció muy interesante. Dice, busque primero comprender y después ser comprendido. Busquemos primero comprender y me pareció interesante ¿por qué? Porque la propuesta del Señor es mirarse y en al mirarse puedo empezar a mirar el otro que está pasando. Necesitamos comprender qué está pasando y después seré comprendido. Necesito primero escuchar, comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que la otra persona piensa, ¿cierto? Porque podemos estar hablando de cosas que no lo son, ¿cierto? De temas que uno dice, ay, ¿de dónde sacaste este tema? ¿Por qué estás hablando de esta manera? Entonces, a veces con temas de charlas, por ejemplo, con niños, en temas que los niños van preguntando cosas, uno se puede sorprender las preguntas que hacen y pronto el niño está pensando en otra cosa y uno está pensando en otra. El niño hace una pregunta y uno de una vez, tal vez la pregunta es maliciosa para uno y uno quiere responder. No, uno primero le pregunta, ¿y dónde escuchaste esto? ¿De qué se trata? ¿Dónde lo viste? Porque uno puede estar haciendo un sesgo de temas que el niño no está queriendo decir y eso nos ayuda a primero comprenderlo para poder ahí sí explicarlo. Entonces, en todas las relaciones, en todo lo que hacemos, necesitamos escuchar y comprender lo que la otra persona está pensando. Les voy a poner un ejemplo aún más cercano y fue algo que nos ha pasado hace hace un tiempo por acá. Mi esposa es la que generalmente va al supermercado porque a ella le gusta revisar etiqueta por etiqueta.
Yo voy comprando, yo voy echando y no me pongo a mirar tanto los ingredientes, sino más veces los precios. Esto está económico, esto está en oferta y voy a echar. Pero mi esposa se toma el tiempo de mirar cosa por cosa, especialmente porque ha empezado a entender el tema alimentación y está todo este tema de la comida saludable. Y claro, cuando ella empezó a explicarme, no le entendía mucho ni le puse mucho cuidado. Pero ahora que fui al médico como en diciembre, me mandó a bajar los niveles de azúcar, el tema de los triglicéridos, un poco de cosas. Entonces ya me preocupé más por lo que ella hace. Y ahí, hasta ese momento, fui quien pensé a entender y a comprender por qué ella se tomaba el tiempo de mirar etiqueta por etiqueta y me explicaba por qué era importante cada ingrediente, algo que antes no entendía. Entonces la perspectiva mía era que ella gastaba mucho tiempo en el supermercado, que eso no tenía validez, que eso no importaba, pero después comprendí. Entonces necesitamos en esa escucha empática mirar la perspectiva del otro, ¿cierto? Porque a veces solamente miramos desde el ángulo de nosotros, pero no estamos mirando por qué lo está haciendo. Entonces, la escucha empática va a ser importante, pero me gustó ese texto de Santiago y quería traerlos a ustedes y miren lo que dice el Señor a través de Santiago. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. ¿Qué tan rápidos somos para escuchar? Somos más rápidos para hablar y lo que nos pide la palabra es lentos para hablar. Hay un versículo que con mi esposa nos memorizamos. Dice que el necio, cuando es necio, pasa por sabio cuando calla. Hay momentos que toca callar, ¿cierto? ¿Y lentos para qué también? Para enojarse. Entonces, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojar. Y esto es necesario cuando vamos a escuchar. Necesitamos escuchar. Yo cuando trabajo el tema de consejería de pareja le digo al otro, bueno, vamos a hacer el ejercicio y cada uno va a traer un lápiz. O traigan un lápiz para los dos. Y entonces la otra persona, cuando está hablando, usted se pone el lápiz y no deja que la otra persona hable. Y después se intercambia. Porque a veces no tenemos el ejercicio y vamos interrumpiendo, y no dejamos que hable. Y vamos justificándonos. No, escucha, no te defiendas. Ya llegará el momento de tu defensa. Escucha primero, después habla. Y ese ejercicio creo que es importante y es uno de los versículos que hay que memorizar. Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahora, hay otra cosa que necesitamos trabajar en el tema de comunicación y el tema de resolver conflictos de mutuo acuerdo. Si hablamos de mutuo acuerdo, es decir, no se puede arreglar en una trinchera. No puedo arreglarlo si me escondo del problema. A veces uno opta por esconderse. No, eso no existe, nada ha pasado, nada, y me escondo. Ese no es el camino. Cuando uno mira a Jesús, Jesús trabajaba a medio de los conflictos. Miremos nomás cuando a Abel y Caín no hacen presencia el Señor en medio del conflicto. No se esconde. Otra forma que a veces se ha visto que se da mucho es con el silencio. Eso tal vez, si no hablamos del tema, esto se va a arreglar, ¿cierto? Quedémonos callados. Dejémoslo así. A veces optamos porque el tiempo lo va a arreglar todo, el tiempo lo arregla todo, ¿cierto? No, los conflictos no se arreglan en una trinchera, ni con el silencio, ni con el pasar del tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cierto? Ya escuchamos, que es lo que nos invita el Señor, vamos a ser lentos para hablar, pero necesitamos hacer el reclamo responsable. Yo acá doy ejemplos, mi esposa me autorizó a dar ejemplos, entonces tranquilos. Entonces, una vez con mi esposa estaba yo trabajando y mi esposa, eso es las cosas que no me gusta trabajar en la casa, me preguntó algo, le faltaba algo en la cocina, algo del mercado y yo le dije, bueno, y esa es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Y así pasó. Yo seguí trabajando y ella no me dijo nada. Nosotros tenemos por costumbre de reunirnos una vez a la semana, tomarnos algo y dialogar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes respetada? Que son dos preguntas que nos trabajamos. Y en esa salió el tema de que en ese momento yo la había herido con la forma en que yo le dije. Y claro, mi reclamo no fue responsable. Yo la solté como la pensé. No actué como la palabra de Dios invita, como Santiago, no lento para hablar.
Y hay un modelo que creo que nos ayuda mucho y es ver a Jesús. Jesús como novio, cómo trata a la novia. Mire lo que dice Jesús. Yo sé todo lo que haces. Mire que hay 5 cosas que el Señor sabe que hace. Dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Mire todas las cualidades que primero el Señor exalta de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Creo que es una forma interesante o un modelo muy importante para tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer un reclamo y es primero exaltar a la otra persona. Pensemos en nuestros hijos. A veces llegamos de una vez como el cuento. ¿Y usted por qué no hizo? ¿Y usted? ¿Cierto? ¿Qué tal? Sí, oye, me alegra cómo vas en el colegio, me parece interesante lo que estás haciendo en esto, en esto. Pero mire el verso 4, que eso sería lo después que uno puede decir, después de dar 5. Piense mínimo 5 antes de decir el pero uno a veces llega primero con el, ¿cierto? Pero trabajemos esta del Señor Jesús que nos enseña. Dice el cuarto, ya dice, después del 5 cosas buenas entró el pero. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Sin duda, los conflictos nos llevan a eso. ¿Cómo decimos que amamos al Señor si no estamos amando al prójimo? Ya sea nuestro hermano, ya sea nuestro tío, nuestra hermana, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿cierto? No me aman, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído y nos invita a reflexionar. Y es una forma muy buena. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no le llegan con esas palabras y uno, ¿cierto? Me exaltó lo que he hecho bueno, tiene una queja y me invita a cambiar. Me invita me da la solución, me dice, mira, por acá no es de esta forma. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Sé Jesús, siendo Dios, cómo llega a la iglesia, teniendo el poder, pero llega y le hace una queja respetuosa, una queja, y es un modelo para nosotros comunicar cuando hay un pero. Y esto nos lleva a un punto también importante como una especie de tic, y es que necesitamos cuentas cortas. Yo puse acá el modelo del uno porque no sabía qué otra, otra imagen colocar y me pareció interesante porque los que han jugado uno, la idea es quedar sin cartas, ¿cierto? Y cuando uno llega a una carta y dice uno, el que pierde es el que tiene varias cartas. Y pensemos que cuando nos quedamos con varias cosas de la otra persona que no le he dicho, me voy acumulando, voy perdiendo. Lo que necesito es tener menos cartas en las manos. Cada vez que sienta que hay una ofensa, que hay algo que necesito decirlo, debo decirlo. Pero así como el juego que uno dice, ¿en qué momento tiro esta carta? No se puede tirar en todo momento. Hay que tomarse el tiempo para tirar la carta. Hay que pensar dónde la tiro. Hay una pareja que estaba acompañando y la forma en que ellos llegamos a la conclusión que les funcionaba a ellos era que se reunieran cuando tuvieran que dar queja al otro, buscaran un lugar público. Porque en un lugar público tienden las personas a no alterarse como lo harían en la casa. Entonces ellos buscaban un lugar público y se daban las quejas era en un lugar público. No lo decían a gritos, sino entre ellos y entonces eso les ayudaba a moderarse y les ayudaba a escucharse. Y creo que nos puede ayudar. Tal vez escojamos un lugar que digamos, bueno, acá va a ser y del día, ¿no? Si uno puede ponerle normas a esto, no vamos a discutir en la noche porque esto va a ser terrible. Has tenido un día tenaz y al final, pero tienes que hablarlo, ¿sí? Tenlo ahí, pero tienes que tirar la carta. No esperes que pase más de una semana, 3 días tal vez por mucho, pero tienen que buscar el momento de tirar la carta con un reclamo responsable. Recuerden, 5 cosas buenas y después el pero. Exalte 5 cosas de la persona, ya sea su hijo, ya sea su papá, ya sea su mamá, y después de la quinta, bote el pero. En esto de mutuos acuerdos necesitamos sin duda mostrar amor y gracia. Necesitamos mostrarnos
y concentrarnos en las cosas que aprendemos, que apreciamos del uno del otro. A veces no nos apreciamos lo suficiente y hemos dejado eso. Así como el Señor decía, no han dejado su amor y ya no se aman entre ustedes. Y una forma de amar y de mostrarlo a partir de lo que valoramos del otro y que la otra persona lo sepa. Me gustó en un video que estuve viendo acerca de conflictos, hablaba de un testimonio de un hombre que llorando, estaba en la ducha llorando porque veía que no, su matrimonio iba en picada. Y él dice que en medio de eso el Señor le llamó para cambiar esto. Y él decide ese día empezar a decir siempre la misma pregunta. Y le dijo, empezó a decirle a su esposa, ¿cómo te hago feliz? No más. ¿Cómo te hago feliz? Pasaron un día, la esposa le dijo, vaya, lave la cocina. 2 días, ¿cómo te hago feliz? Organiza el closet, ¿cómo te hago feliz? Compra el mercado, ¿cómo? Y la esposa empezó a aterrarse, ¿este qué señor qué le está pasando? Y ese cómo te hago feliz empezó a transformar hasta el punto que ella empezó también a ser feliz. Y el punto es ese, punto otra vez, tenemos que mostrar amor y gracia, así como el Señor lo ha mostrado con nosotros, ¿cierto? Todos nosotros hemos leído muchas veces este texto de Corintios, ¿no? Que podemos hablar todos los idiomas del mundo y el idioma de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso. Si no amar a los demás, sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena, eso no sirve para nada, ¿cierto? Si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Y sigue diciendo lo mismo Pablo, si diera todo lo que tengo a los pobres hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Necesitamos amar. La pregunta acá es, cuando a veces se nos agota el amor, ¿cierto? Por alguna persona. Y me dice, no, pero es que ya no tengo más tanque de amor para la persona, ya sea el hijo, el papá o viceversa, ¿cierto? Se me acabó el tanque, ya no tengo más. Y la pregunta es, ¿dónde se puede desconectar? Si la fuente de amor es Cristo, no somos nosotros. Necesitamos conectarnos a Cristo. Necesitamos volver a la fuente, volver a la vida. ¿Cierto? Que dice que el Señor dice que ustedes, que nosotros somos las ramas, que los que permanecemos en Él, que podemos producir mucho fruto, porque separados de Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, no podemos dar amor. Corintios, Pablo nos empieza a hablar de las características de ese amor. Dice que el amor es paciente, que es bondadoso, que el amor no es celoso, ni fanfarro, ni orgulloso. Y he subrayado esta porque me parece interesante para la resolución de conflictos en ese mutuo acuerdo. Dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. Si necesitamos trabajar en mutuos acuerdos, necesitamos escucharnos, necesitamos dar las quejas, dar lo valioso del otro, pero necesitamos no siempre que las cosas se hagan a nuestra manera. Porque si lo estamos haciendo solamente a nuestra manera, estamos resolviendo el conflicto a partir del poder y no del mutuo acuerdo. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, ¿cierto? Somos buenos para llevar registro de las ofensas recibidas, pero ¿qué tal si usáramos otro cuadernito con las ofensas hechas? No se alegra en la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Si crees que el amor se te ha acabado por el hijo, por el tío, por el primo, por el hermano, por el que sea, pregúntate qué tan conectado estás al Señor. Tal vez necesites tanquear nuevamente tu tanque de oxígeno con amor. Mostrando amor y gracia, ¿cómo lo hacemos? Es a través de valorarse, ¿cierto? De ver lo bueno del otro. ¿Qué tiene el otro? Tiene muchas cualidades. Porque entre más nos concentramos en las cosas que apreciamos uno del otro, más nos apreciaremos los unos a los otros. Ahora, lo contrario, entre más nos concentremos en menospreciarnos al otro, uno al otro, más va a crecer el desprecio. Por eso muchos de los esposos, de las relaciones empiezan solo a enfocarse en lo malo. Ay, es que mi hijo no sé qué, mi esposo es, y empieza solamente a ver lo malo. Cuando uno hace eso, va a ser más difícil. Y vuelve las palabras de Jesús, ¿a dónde has caído? Necesitamos formar el hábito de valorarnos, necesitamos formar el hábito de la gratitud y de recordar las cualidades al otro. Oye, qué almuerzo te quedó tan delicioso.
Oye, ¿cómo organizaste tu cuarto de chévere, hijo? Oye, jugaste muy bien. Oye, me parece interesante el proyecto que hiciste en historia. Valoremos lo del otro, mostrando ese amor y gracia, como les decía ahorita, a través de la gratitud, ¿cierto? Con gestos pequeños. No necesitamos invertir mucho dinero, no necesitamos el regalo más costoso. Pequeñas cosas pueden transformar. A través de recordar las cualidades y las diferencias que tenemos. Este es un jueguito interesante de los niños y son diferentes fichitas geométricas, ¿no? Y con esas fichitas geométricas, si uno se pone a mirar, todas son diferentes, pero con eso se pueden hacer muchas figuras. Y entonces si uno mira el cuadro y uno dice, bueno, ¿y cuál de esas fichitas es más importante? Todas son importantes. Así somos nosotros en la familia. Todos somos diferentes en las familias. Todos. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes culturas, diferentes familias. Aún piensen, por ejemplo, en el caso de ustedes, son familias que aunque pueden venir del mismo país, obviamente vienen de familias diferentes, de contextos diferentes, y sus hijos han nacido en una cultura diferente. Y eso sí que tiene un peso complejo, porque a veces queremos que nuestros hijos de nuestra cultura, y voy a poner mi caso, en la cultura colombiana, quiero que mi hijo responda de forma como un colombiano en un país extranjero, y no puedo exigirle cosas como esa. Es un niño que aunque ha crecido en un hogar colombiano, se rodea de otra cultura y aprende de otra cultura. Y esos choques culturales son complejos. Y ahí es donde necesito otra vez mostrar amor y gracia, porque tenemos diferencias, tenemos cualidades y diferencias por diferentes circunstancias. Entonces necesito aprender a valorar lo que el otro está haciendo. Es ahí cuando se muestra todo este contexto, vamos realmente a poder empezar a mostrar madurez. Y en esa madurez, para llegar a esos mutuos acuerdos, vamos a poder mostrar ese respeto que tanto a veces pedimos, ¿cierto? Respeto de los hijos de nosotros, los hijos también, los padres, los esposos, todos. Ser más comprensivos, pedir perdón, que sí es importante si queremos llegar a mutuos acuerdos. Hay que empezar a dejar el orgullo, porque el orgullo es como el monóxido de carbono. Imagínese, el orgullo es como usted dejar su carro y usted dormir dentro de su carro y el carro prendido y con las ventanas abajo en un garaje cerrado. El humo se va a entrar poco a poco a sus pulmones y lo va a matar, porque el monóxido de carbono va ingresando silenciosamente al punto que lo mata. Por eso pedir perdón es un paso importante, pero también darlo va a ser necesario. Nosotros con nuestro hijo hemos trabajado en este tema mucho y es que aún nosotros como padres le podamos pedir perdón cuando nos equivocamos. Yo en muchas ocasiones le he hablado de forma no respetuosa, aún porque me dejo llevar de la ira y le pido a Dios, Señor, dame sabiduría porque a veces se me va. Pero ese aún, cuando yo le he pedido algo y no lo hace, pero no lo he hecho de forma respetuosa, tengo que pedirle perdón. Hijo, perdóname porque me dejé llevar de mí, no. Eso no me pone por debajo, sino que me ayuda a modelar a Cristo de forma vivencial en la casa. Necesitamos trabajar en esa madurez de que pueda pedir perdón. Porque en esa manera que yo muestro y modelo el ejemplo en mi casa, mi hijo también va a pedir perdón. Es un trabajo que va de los dos lados. Presentar los acuerdos y las diferencias ante Dios también es parte de esa madurez para llegar a esos mutuos acuerdos. A veces nos hemos puesto de acuerdo en algo, pero le decimos, Señor, esto es lo que nosotros creemos, eso es lo que tú quieres, Señor, esta es tu voluntad, ¿cierto? O tenemos una diferencia, queremos hacer una inversión, por ejemplo. Señor, yo quiero comprar esto y mi esposa dice que no es buen negocio. Señor, guíanos. Necesitamos tu dirección. Miren lo que dice, por ejemplo, Pedro al respecto. Dice, las esposas respetan a sus esposos, a fin de que, de los que no crean a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que es por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Y quiero que no solamente quedemos con la esposa ahí, pensemos en cualquiera. Padre que es cristiano y sus hijos no, hijos que sus padres no son cristianos. Los que quieran poner ahí lugar de esposa.
Miren el tema tan interesante, porque respetar no solamente es para esposos, es para todos. Y muchas de las familias, hay algunos que son cristianos, no todos, y miren lo interesante que nos dice el Señor, por la conducta, por lo que evidencia nuestra vida. Respetuosos, ¿cómo somos respetuosos con los que no son cristianos dentro de nuestra familia? Miren lo que le dicen los esposos, sean comprensivos con ellas. Y otra vez, comprensivos no solamente va a crear una relación de esposos, pero comprensivos para los dos. ¿Cómo estamos siendo comprensivos con nuestros hijos, los hijos con los padres, con los abuelos, con el que quiera ingresar acá en la familia? Hónrenlas. Acá se está hablando de los esposos, pero creo que es un texto que nos sirve para todos. ¿Qué es honrar? Es que la otra persona se sienta orgullosa. ¿Cómo se sienten nuestros padres? ¿Cómo se sienten nuestras esposas? ¿Cómo se sienten nuestros hijos? Pues como mujeres son, pues como mujeres son más delicadas. Bueno, acá reconociendo Pedro el tema de cómo tratar a la mujer como vaso frágil, ¿no? Y además son coherederas con ustedes del don de la vida y los muestra como seres creados a imagen de Dios. Ahora mire lo que dice, que es un texto que uno dice, ¿y esto qué pasó acá? Dice, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Wow, entonces uno se pregunta, wow, ¿hay un estorbo para la oración? Acá hay un estorbo. Cuando no soy comprensivo, cuando no respeto, cuando mi conducta no es coherente con mis palabras, cuando no trato de con delicadeza al otro. Entonces mostrar madurez encierra muchas cosas y obviamente uno dice, pero ¿cómo hago esto? Otra vez, necesitamos estar conectados al Señor. Y ya voy a aterrizar un poquito mejor la idea a partir del último punto. Y hasta este punto entonces nos quedamos con mutuos acuerdos. Necesitamos trabajar varias cosas en ese mutuo acuerdo. No llegamos a hacer mutuos acuerdos de la nada, no. Ha sido un proceso donde el Señor nos ha madurado para que podamos llegar a mutuos acuerdos. Por el último, ¿cómo resolvemos los conflictos? El último, ayuda de un tercero, ¿cierto? A veces decimos, pero yo no lo puedo resolver, no lo puedo resolver con poder, no lo puedo resolver con mutuos acuerdos, ¿qué hago? El Señor también nos da una ayuda y nos muestra algo. Palabras de Jesús en Mateo dice, si un creyente, y esto me parece interesante, si un creyente peca contra ti, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Hable en privado y hazle ver su falta. Y esto sí que es importante. A veces los esposos, generalmente, o los hijos también pasa, van y le cuentan a todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que está pasando en la casa, pero el reclamo no se lo ha hecho al esposo, al hijo, no, se lo ha hecho a todo el mundo. Y a veces se encuentra en unas reuniones de oración y oremos por el matrimonio. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Cierto? Porque todo el mundo supo, pero menos la persona que está cometiendo la falta. Si un creyente peca contra ti, y esto se da mucho en comunidades y a veces el tema de murmuración, porque no entendemos que la palabra de Dios nos invita primero, si yo tengo un problema con Pedro, no voy a ir donde Juan, necesito ir donde Pedro y hablarlo con él. Si la dificultad mía es con mi hijo, el primero que debo hablar es con mi hijo. La dificultad es con mi esposa, la primera que debo hablar es con mi esposa, con nadie más. Obviamente con el Señor sí. Pero mire lo que dice, habla en privado y al de ver su falta. Y este hablar en privado les puede servir el tip que le decía. Cuando necesiten quejarse con alguien, piensen en algún lugar. Hablen en privado, que nadie más sepa. Si te escucha, y esto habla del tema de la escucha empática, lo que dice, sean rápidos para escuchar, por eso tenemos dos orejitas, y confiesa el pecado, ¿cierto? Así como le recordaba el de mi esposa de cuando le dije, esa es tu responsabilidad, y para ella fue muy ofensivo eso, yo no pensé que era así, pero la perspectiva de ella fue ofensivo y me tocó decir, perdóname, no pensé que te había ofendido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo eso? Has recuperado a esa persona. Y hasta ahí se cierra el ciclo del conflicto, si lo hago así. Ojo, pero si no, ¿qué sigue? Verso 16, pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuélvele a hablar, para que los dos o tres testigos puedan confirmar lo que tú digas, ¿cierto? Podemos traer otros al círculo, pero ojo con los que traemos al círculo. Tienen que ser personas sabias, personas muy serias, muy maduras en la fe. No es que lo que usted acá se habló y se empezó a divulgar. Y una de las cosas que creo que es importante cuando se habla eso en privado es decirle, mira, no hemos podido llegar a un acuerdo, yo creo que es importante que traigamos a otra persona.
y piensen en esa persona y pueden llegar ahí. Si no llegan al mutuo acuerdo, dígale, mire, yo he hablado esto y aquello y hay un testigo y el testigo puede ser, piensen en un conflicto de mamá e hijo. Voy a poner otra vez el caso de mi familia. Se diría, no, ese es el quien tiene muchos conflictos, por eso le gusta enseñar de conflictos. Mi esposa con un conflicto con mi hijo. Mi esposa le habla en privado a mi hijo, pero mi hijo no atendió. Entonces, ¿a quién llama? Me llama a mí. ¿Para qué pasó ahí? ¿Cierto? Ahora, si eso no funciona, ¿qué nos dice la palabra? Y otra, es la palabra. Si hay aún así la persona se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia, ¿cierto? Y acá hay una autoridad legítima que el Señor ha delegado a la iglesia. Y cuando habla iglesia no solamente está refiriendo a toda la comunidad, sino está refiriendo a ese grupo de personas, pastores y ancianos, que son personas maduras en la fe, que van a escuchar el caso y pueden ayudar, ¿cierto? Pueden ayudar. Mire lo que sigue diciendo. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, porque la iglesia tiene que tomar una decisión frente a lo que está pasando. Ejemplo, van a tener que estar por un tiempo en consejería matrimonial, por un tiempo, la decisión que tome la iglesia. Van a tener que parar un momento a nivel ministerial. La decisión que tome la iglesia, porque esas decisiones que a veces llamamos disciplina, que parece como un castigo, no es un castigo, sino es más bien un tema restaurativo. El anhelo es que en ese espacio se restaure. Si aún la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano. Pero mire todo lo que ha pasado para llegar hasta allá. Todo lo que se ha agotado el recurso, ¿cierto? Y acá se buscó un tercero, ¿cierto? Y creo que otra vez hay veces, hay cosas que a veces nos cuestan reconocer que necesitamos ayuda. Y eso muestra que somos orgullosos. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos de otras personas, porque es que somos un cuerpo. No todos somos manos, no todos somos pies, somos un cuerpo, nos necesitamos unos de los otros. En el tema en el hogar sucede lo mismo, ¿no? Los hijos no logran obedecer y se ha agotado uno el esfuerzo por explicarle y llegar a mutuos acuerdos, que es necesario. Ahora, acá lo que nos muestra también es que hay momentos que necesitamos usar el poder, así como la iglesia usó el poder de decir, si este no acepta, se va. Ahora, este poder siempre debe ir acompañado de amor, de gracia y misericordia. Se debe agotar el recurso. Si uno ve lo que está pasando acá, es golpeando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Existe la disciplina. Y esto parece entonces que fuéramos a resolver el conflicto otra vez con poder. Puede ser, porque la disciplina en sí no es mala, es necesaria. Pero ojo, acá especialmente a padres. No se nos invita en ese tema de autoridad a maltratar a los niños. El uso de la violencia física provoca violencia. Hay un texto que me pareció interesante en Proverbios, dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Corrige. ¿Qué es corregir? Es indicarles. Imagínese que usted está haciendo un curso de conducción, el que está al lado le está corrigiendo, no le grita, no le pega, le toma el timón y le dice, ven, por acá, ¿cierto? ¿Por qué podemos ser amables con los de afuera de nuestra casa y no con los de nuestra casa? ¿Por qué podemos tener misericordia con los de afuera y no con los de nuestra casa? ¿Por qué podemos dar gracia a otros que están fuera de nuestra casa y no de nosotros? Otra vez necesitamos mirar a Jesús. Jesús no usó la violencia física para cambiar el corazón de sus discípulos, que sí que eran testarudos, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos usar entonces la violencia, no? Entonces, tal vez algunos se acuerden del texto clásico del Proverbios 13:24. Quiero leerles una versión que me pareció interesante. Dice, quien no usa la vara no quiere a su hijo. Quien lo ama lo corrige a tiempo. Y quiero que miren este tema. Lo corrige a tiempo. A veces no tenemos ese el tiempo para corregir. Corregir es instruir con amor, con calma. Pero como estamos en una vida acelerada, necesito trabajar, necesito hacer, no tengo tiempo. Y la vara, cuando uno mira la palabra vara, uno cree que es, no, la vara es autoridad.
dada por Dios. Padres, abuelos, tíos, los que están, tienen autoridad, pero esa autoridad no quiere decir violencia. Esa autoridad quiere decir amor y gracia. Corregir toma tiempo. El atajo es el castigo físico, pero discipular toma tiempo. A veces nos encontramos en medio de los conflictos con un remo y luchando solos, como la primera pareja que veíamos. Pero la invitación es a que usemos este modelo, que como familia rememos todos para el mismo lado. Cuando uno mira este deporte es muy interesante, porque cuando uno mira con detalle la figura, ve que hay uno que no tiene remo, y que hay unos que están mirando hacia un lado, y el que no tiene remo mira a otro lado. Y uno dice, ¿hacia dónde van? El que no tiene remo es el que está mirando la meta, y se llama el timonel, o patrón. Es el miembro de la tripulación que se encarga principalmente de seguir el rumbo durante la competición y efectuar los posibles giros o curvas que sean necesarios. Normalmente va sentado de pie en la popa del barco mirando hacia la proa, o sea, mirando hacia el otro lado. En sentido contrario a los que están remando, que van de espalda, y esto es importante, al movimiento. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este señor? Entre las funciones de este timonel se destacan las siguientes. Mantener seguro a los remeros. Dirigir, ser el mando de la tripulación tomando la mayor parte de las decisiones. Animar y motivar a los remeros. Corregir y hacerlo con suficiente autoridad. ¿Quién es el remero de nuestra vida? Necesitamos dejar que nuestro Señor Jesús sea el remero de nuestra familia. Necesitamos cada uno de nosotros mirar al remero, mirar a Cristo y dejarnos dirigir por Él. Porque si no, vamos a estar unos remando para un lado y otros para otro. Y el bote se nos puede hundir. Todos somos responsables. Acá no es más responsables papás, hijos, abuelos o tíos. No, todos somos una familia. Y ahora pensemos un poquito más allá, en la familia de Cristo, como iglesia. ¿Cómo estamos remando? ¿Nos estamos dejando guiar por el timonel, por quien es cabeza de la iglesia, Cristo? ¿O estamos tomando decisiones por separado? Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas y enseñe y aconseje unos a otros con sabiduría. Necesitamos otros que nos ayuden en medio de esto. Y primeramente, sin duda, Cristo. Que el mensaje de Él, del Señor, con toda su riqueza llene nuestras vidas. Es ahí, cuando llenamos nuestras vidas, que podemos ayudar a otros. Miremos al timonel, miremos a Cristo para poder caminar. Terminemos. ¿Cómo resolvemos conflictos? Tres formas vimos, ¿no? Imponiendo el poder, mutuo acuerdo y ayuda de un tercero. Algunas conclusiones para terminar. Todos vivimos conflictos, eso es normal. Lo que no es normal, como hijos de Dios, es no trabajar para solucionarlos. Por lo tanto, necesitamos reconocer que solo no podremos, puesto que necesitamos mirarnos primero la viga de nuestro ojo. Y quien nos ayuda en ese ejercicio es el Espíritu Santo. Después sí podremos ayudar a otros miembros de nuestra familia. Existen tres maneras de solucionar los conflictos: el poder, el mutuo acuerdo y la ayuda de un tercero. El poder hace daño, ¿cierto? Lo ideal es el mutuo acuerdo, pero sin duda existen circunstancias que nos llevan a pedir la ayuda de un tercero. Y ahí es donde entran los consejeros bíblicos. Tercero, necesitamos transformar nuestros malos hábitos egocéntricos de ver los conflictos solo desde nuestra orilla, y para eso se debe trabajar en comunicarnos mejor. Además, necesitamos iniciar una cultura, y esto sí, grábenselo, cultura familiar de valorarnos, de ser, de ver en el otro sus cualidades, sus virtudes, pues somos la obra maestra de Dios. Necesitamos ir constantemente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y poder darla en medio de nuestros desacuerdos familiares. Que el Señor nos ayude a poder resolver conflictos. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí